tenemos hoy la suerte de tener con nosotros a una de las personas que dirige y representa uno de los éxitos del Estado español y de España en Europa y en el mundo, que es Erasmus. Muy bien, estupendo. No sé cómo se enciende esto. Bueno, sí, más o menos, ya está. Ya está, estupendo. Hola, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias antes de nada por invitarme. Creo que primero, y reitero también, que es un lugar privilegiado en el que realizar una de las labores fundamentales que tenemos que hacer en la agencia, que es difundir el programa Erasmus, pero la verdad que con organizaciones como esta y en sitios como este siempre es un lujo trabajar. Me ha llamado mi jefe hace muy poquito y me dice, ay, ¿estás de vacaciones? Digo, no, esto es trabajo. Y dice, pues mira, qué suerte. Digo, sí, efectivamente, esto siempre es de agrado. Pues como bien han introducido, y muchísimas gracias por la ponencia anterior, Leire, porque ha sido una introducción natural casi de lo que hacemos en el SEPIE, y es estupendo, ¿no? Porque es simplemente ámbitos, ¿no? Desde el ámbito universitario, ámbito regional, ámbito nacional, ámbito europeo, y ahí estamos todos metidos, ¿no? Intentando luchar porque lo pequeño sea grande y porque lo grande nos haga caso, ¿no? y se amolde a nuestras necesidades. Pues como bien anticipaban, el SEPIE es el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Somos un organismo autónomo, así tiene que ser porque tenemos que ser plenamente independientes. Como organismo autónomo tenemos un ministerio de adscripción, hasta hace 2 días, como quien dice, el Ministerio de Educación, como es lógico. Tras la reforma de las estructuras ministeriales en agosto, el SEPIE, como organismo autónomo, pasó a pertenecer al nuevo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Mi ministro es Pedro Duque. Pero reitero que como organismo autónomo tengo que ser plenamente independiente del Ministerio de Adscripción del que soy. ¿Por qué? Porque el SEPIE es la agencia nacional, y esto lo veremos, la agencia nacional del programa Erasmus+. El programa Erasmus+, como os imaginaréis y sabéis de sobra, es un programa europeo. O sea, esta agencia nacional es literalmente la propulsora de este programa europeo que lleva ya 32 años de vida. Empezamos con este programa europeo en el año 87 y luego en el 89 creo que fue cuando España participó por primera vez con 95 estudiantes de educación superior solamente. El programa Erasmus ha evolucionado muchísimo, de ahí que se llame ahora Erasmus+. El SEPIE es la Agencia Nacional del Programa Erasmus en Formación y Educación, es decir, que somos agencia Erasmus, y ojo al dato, que eso es una cosa importante, no solo de educación superior, que tal vez es lo más conocido, y no solo se trata de movilidades efectivamente de estudiantes, se trata de formar a nuestros formadores, del profesorado, y no solo para impartir docencia o para estudios, sino también para realizar prácticas. Y reitero, no es solo de educación superior, también, y esto es clave porque el cambio se hace a cualquier edad y el proceso de aprendizaje es permanente. Nunca uno debe de terminar o de sentir que su proceso de aprendizaje ha terminado. No solo hay Erasmus en educación superior, sino que también hay movilidades en educación escolar, en formación profesional, y estamos en un sitio privilegiado en ese sentido, y en educación de personas adultas. Educación escolar, hay movilidades no solo del profesorado, los profesores tienen también la capacidad y la necesidad y el privilegio, porque las experiencias, según los informes que nos dan a posteriori, son muy positivas, de aprender de otros, de impartir clases o de dar clases fuera, pero también movilidades de estudiantes en el sector de educación escolar. Como os imaginaréis, no vamos a mandar a un pobre chiquillo de 10 años de 6 meses fuera, pero las movilidades de educación escolar se hacen en periodos más cortos y en grupo, y son experiencias muy positivas, muy positivas. Y como digo, también de formación profesional y personas adultas, o sea que el Erasmus engloba todos esos sectores. El SEPIE, como digo, como Agencia Nacional del Programa Erasmus+, tiene su visión y su misión. ¿Cuál es nuestra visión? Y de ahí que esté tan relacionado no solo con la ponencia anterior, con las ponencias previstas a lo largo de hoy y con todo el marco en el que se inserta este curso. Nuestra visión es modernizar y ayudar a internacionalizar nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Para hacer una sociedad más cohesionada e inclusiva.
Recordar que el programa Erasmus es un programa europeo y, por tanto, nuestra labor es poner en práctica esos valores que dieron pie a la creación de Europa. Y como pues con acontecimientos previos que todos somos conscientes de ello, pues precisamente el reforzar esos valores que dieron pie a la creación de Europa, la cohesión, la tolerancia, son fundamentales para luchar contra las amenazas que tenemos hoy en día, como por ejemplo, y todos lo sabéis, pues estas amenazas que tenemos, por ejemplo, con el tema de Brexit. Amenaza, quiero decir, de debilidad, ¿no? de debilitar la Europa tal y como se fundó. ¿Cuál es nuestra misión? Sobre todo gestionar el programa Erasmus, que ya veremos cifras, que las cifras a veces se ahogan por la inmensidad, pero detrás de todas esas cifras y la necesidad de una financiación para que esas movilidades se lleven a cabo, cuando el dinero público no es suficiente, tenemos que acudir a una financiación adicional. Son cifras enormes. El SEPIE gestiona solo en esta convocatoria en el año 2019 220 millones de euros para este programa Erasmus. Y luego, adicionalmente, y creo que es una responsabilidad de todos los que nos dedicamos al sector público, debemos, y así lo estamos haciendo, siempre hay que aspirar a mejorar, pero sí hemos conseguido financiación adicional, no solo del programa Erasmus, que no es poco, pero es nuestro deber, uno, encontrar financiación adicional, y hemos encontrado financiación en otra serie de proyectos. Por ejemplo, el Consejo de Europa nos ha proporcionado varios proyectos con una financiación adicional. Tenemos financiación adicional, y esto se puede ver en la página web del SEPIE, de DJ Home, la Dirección General de Inmigración Regular, Inmigración Legal de la Comisión Europea, porque estamos intentando fomentar el reforzar la educación en determinados países en los que hay una intensa relación migratoria. Como os podéis imaginar, pues el norte de África, que es fundamental para nosotros, entre otros muchos elementos. Y además de encontrar una financiación adicional, o intentar encontrar esa financiación adicional en otras áreas del ámbito de la Unión Europea, también es nuestro deber, la palabra clave del siguiente marco financiero plurianual de Europa, llegar a sinergias. Sinergias, es decir, pues eso, 2 más 2 no son 4, son 5, son 6. Tenemos que trabajar juntos para sacar el máximo provecho de los fondos que nos llegan, ¿no? Y ese es un poco el espíritu del siguiente marco financiero plurianual del ámbito de la Unión Europea, que abarca de los años 2021 a 2027. Precisamente en el discurso que nos han facilitado esta mañana, me lo han facilitado esta mañana, precisamente en el discurso de apertura facilitado del Parlamento Europeo se estipula que el programa Erasmus, la idea del Parlamento Europeo es triplicar los fondos, que se dice pronto, porque eso a mi compañera de Injuve y a mí nos significa que de un día para otro tenemos mucho más financiación. Ojo, que de la financiación evidentemente se desgranan miles, y repito que miles de proyectos y miles de movilidades, y eso es una responsabilidad muy grande para nosotros, un orgullo y un honor formar parte de esto, pero una responsabilidad muy grande, ¿no? Y entonces también en relación con la ponencia de Leire, pues efectivamente muchas veces es a costa del enorme sacrificio, pero reitero que es un orgullo formar parte. Y es nuestro deber, por tanto, llegar a esas sinergias. Por ejemplo, en SEPIE, como Agencia Nacional del Programa Erasmus, un poco a veces por nuestra cuenta, porque la Comisión Europea te pone el marco, pero no te dice cómo se tiene que ejecutar en detalle tantísimas movilidades. Lo que hemos elaborado es un programa, supongo que la universidad es más que conocedora de esto, un programa informático que ha gestionado, o sea, que permite la gestión 100% online de todas las solicitudes o todas las vicisitudes del programa Erasmus, porque un proyecto te puede durar entre 12, 24, 36 meses, hay una larga vida en esos proyectos y, por tanto, una larga vida de comunicaciones con el SEPIE, con la agencia de Erasmus, y todo eso se hace electrónico. ¿Para qué? Para facilitar la gestión, para que sea lo más rápida posible. No queremos que el programa Erasmus tenga una burocracia tan enorme que impida que todo el que quiera pueda acceder, y todavía tenemos mucho que hacer. Pero, como os imaginaréis, ese sistema online, esa sede electrónica que tiene el SEPIE como agencia de Erasmus, costó mucho y está ya plenamente operativa. Se recuerdan, no hace demasiado, que el SEPIE tenía grandes montañas de papel en los pasillos y una montaña de papel era un proyecto. Gracias a Dios eso ya no existe y lo tenemos todo online. Para terminar con la parte introductoria,
nuestra labor fundamental es gestionar este programa Erasmus, pero también es difundirlo, porque queda mucho por hacer para que se conozca y que todo, como he dicho antes, todo el que quiera pueda acceder a este programa. Tiene una labor fundamental de asistencia, ayuda a la internacionalización de nuestro sistema educativo. Cuando realizamos esas movilidades o esos intercambios, no solo crece la persona que se mueve, que se va, y evidentemente, como se me generaréis, estos flujos son de doble sentido, entrada y salida. Pero también se enriquece el centro que recibe a esa persona diferente, esa persona que viene de fuera. Insistimos mucho que se refuerzan las llamadas soft skills, esas competencias blandas. Yo no predico con el ejemplo, yo soy funcionaria, oposité, me encerré en una biblioteca y me estudié cientos de temas y en un tribunal muy serio y muy frío me evaluaron, pasé 2 años encerrada en una biblioteca y lo saqué. Pues eso no es lo que se valora aquí. Hoy en día el mundo es tan complejo, tan bonito y tan internacional, el que no se suma al carro de internacionalización se queda atrás, que lo que tienes que reforzar son esas llamadas, los llamamos soft skills. Cuando tú, con 18, 19, 20 años, o como digo, en el sector de educación escolar, personas adultas, tuvimos un Erasmus el año pasado con 80 años, sale fuera, no solo aprende idiomas, un elemento crucial que también se ha destacado en la ponencia de Leire, no solo idiomas, sino cómo se desenvuelve una persona de la nada. De la nada quiero decir cuando aparece en una ciudad que no conoce, pues hacer los trámites básicos, pues los trámites no solo en la universidad o en el sector, en el centro de estudios pertinente, sino pues eso, acceso a una vivienda, yo qué sé, al móvil, apertura de una cuenta bancaria, cosas tan sencillas como esa que hasta que no sales de casa no lo haces por primera vez, ¿no? Y luego las soft skills en el más amplio sentido de ampliar tus conocimientos en ese ámbito donde estás estudiando. Hay unos estudios de impacto, que precisamente lo habéis estado hablando anteriormente en lo que a empleabilidad se refiere. Hay unos estudios de impacto que se han publicado en este mes de mayo del 2019 por la Comisión Europea. Y básicamente te dice que el 90% del que se va de Erasmus se da cuenta de lo que verdaderamente quiere hacer con su vida. Refuerza también elementos que tal vez en su ciudad de origen no lo tenían potenciado, a lo mejor. Refuerza el tema, pues evidentemente el tema de los estudios de las nuevas tecnologías, que tan fundamental es. Y pues eso, descubre qué es lo que quiere hacer, porque le dan otras oportunidades o accede a otras realidades y se da cuenta, pues a lo mejor, que eso es lo que realmente quiere hacer. Y luego, también, en relación con la empleabilidad que hemos mencionado, qué duda cabe, y esto también está en estudios de impacto, es decir, miles y miles de entrevistas en las que se han llevado a cabo estas preguntas y se ha respondido de manera afirmativa, los empleadores valoran muy positivamente el hecho de que se haya hecho un intercambio. ¿Por qué? No solo porque es lo que te enriquece, sino por lo que conlleva, ¿no? Pues una persona que está abierta al cambio, que se adapta al cambio, que está abierta también a aprender, a nuevas. Como digo, yo como opositora pues no prediqué con el ejemplo en ese sentido y estoy segura que incluso el ámbito de las oposiciones y los funcionarios de la Administración General del Estado evolucionará en algún momento y seremos más como los anglosajones y no tanto pues esto de encerrarse en una biblioteca. Los anglosajones, sus funcionarios públicos realizan importantes esfuerzos en entrevistas, tienen que demostrar estas soft skills que se desenvuelven, que resuelven problemas prácticos, ¿no? Y de eso se trata un poco, ¿no? Los valores de los que predica el programa Erasmus, como os imaginaréis, son los valores fundamentales que dieron pie a la creación de la Unión Europea y centrados en el sector de la educación. La modernización e internacionalización. Tenemos que estar abiertos al talento, al espíritu europeo, a la innovación y a las buenas prácticas, uno de los elementos cruciales para las asociaciones estratégicas, que son una de las acciones clave que financiamos, ¿no? No solo la mera, digamos, movilidad, que son las acciones que nosotros llamamos K1, sino también las asociaciones estratégicas, que son estas que denominamos K2. La responsabilidad y el compromiso, la transparencia y la eficacia. Un ejemplo práctico de la transparencia es que toda la información relevante, toda la información de las agencias del programa Erasmus tiene que estar publicada en nuestra página web. El SEPIE tiene una página web, queda feo que yo lo diga, muy bonita, muy activa, muy abierta, muy transparente. Así tiene que ser. Y así nos lo pide también la Comisión Europea. Es dinero público y todas las resoluciones de adjudicación, acabamos de publicar una el lunes pasado, la firmé el lunes, se publicó el lunes, de adjudicación de fondos. Literalmente es dónde va el dinero europeo, a cada uno de los sectores, a cada una de las acciones estratégicas, etc. Todo eso se puede ver en la página web.
¿Qué es el Erasmus? Ya lo he introducido brevemente y además no me quiero pasar. ¿Hasta cuánto tengo? A las 11. Pues lo que necesites. No. 10 minutos más o... Sí, no pasa. El Erasmus, como sabéis, tiene como objetivo mejorar las cualificaciones y la empleabilidad. De ahí la relación con la ponencia anterior y los comentarios que se han derivado después de las preguntas. Así como modernizar la educación. Sí, ya lo hemos ido comentando que con el intercambio uno crece, ¿no? Tenemos como tarea básica la modernización e internacionalización de los sistemas de educación y formación. Pequeño inciso. El SEPIE no solo está formado por las unidades de los sectores de los que somos agencia Erasmus, es decir, formación profesional, educación superior, educación escolar y personas adultas, sino que además tenemos una unidad internacional. La unidad internacional, formada por un director con una energía que desborda a todo ser humano en una única persona, como puede tener tanta energía. Lo que hacemos en el sector de la educación, en la unidad de internacional, es literalmente ayudar a la internacionalización de nuestro sector de educación superior. Las universidades, la CRUE, están en contacto constante con esta unidad internacional del SEPIE y, entre otras cosas, elaboramos una cosa que se inventó hace 2 años, que me pareció una idea estupenda, que son las llamadas ferias de estudiar en España, Study in Spain. Vamos allá donde hay público objetivo y montamos ferias educativas, ferias dentro de un marco preestablecido. También son ferias o participamos en ferias como la más grande, la americana, NAFSA, que fue en mayo, la europea, que será en Helsinki este año, y la asiática. ¿Para qué? Para hacer publicidad de nuestro sector de educación superior. Vienen las universidades que lo consideran y bajo el marco del SEPIE, como administración pública, vendemos a España como destino para estudiar en nuestro sector de educación superior. Pero no solo destino entrante, sino saliente, para que nuestros estudiantes tengan la facilidad de poder estudiar en otros países donde tengamos o donde celebremos esas ferias. Detrás de esas ferias hay muchos contactos a posteriori y ayudamos mucho a las empresas a firmar acuerdos de colaboración. Pues como decía, el Erasmus se circunscribe a las acciones que aquí vienen descritas, las que comúnmente conocemos K1, K2 y K3. K1, para que nos hagamos una idea, son movilidades, las que conocemos de siempre, las movilidades de los alumnos y los profesores, entrantes y salientes. Acciones K2 son las asociaciones estratégicas. Literalmente se trata de centros educativos y de formación que se aunan de diferentes países para intercambiar buenas prácticas o medidas innovadoras para mejorar, aprender de otro en sistemas de enseñanza. El programa Erasmus, como he adelantado anteriormente, es muy importante recalcar que se circunscribe no solo al sector de educación superior, sino a la formación profesional, educación escolar y educación de personas adultas. Como he mencionado en alguna ocasión, existen estudios de impacto en el que queda constancia de la mejora notable de la empleabilidad y las perspectivas laborales de las personas que participan en el programa Erasmus. Mejora su competencia lingüística, ayuda a su participación activa en la sociedad, mejora sus competencias y su desarrollo profesional. Reitero que el programa Erasmus no solo se circunscribe a realizar estudios, sino también a ejecutar, a desarrollar también prácticas. De ahí que estamos insistiendo en que las empresas participen en mayor grado, porque eso sería para que no solo la parte de las prácticas, para que también la parte de las prácticas tenga más incidencia en el programa Erasmus. ¿Cuál es nuestro límite? Ninguno. Todos los países, prácticamente todos los países, participan en el programa Erasmus. Se puede participar en 2 modalidades. Dentro del ámbito europeo, por ejemplo, en educación superior, en la acción que denominamos K103, o la internacional. La internacional literalmente supone que cualquier persona de cualquier país puede venir dentro del programa Erasmus. Si bien es cierto que las reglas, el número de movilidades es muy diferente entre uno y otro. Como os imaginaréis, el 103 en las movilidades en el ámbito europeo o todo aquel país que forme parte del programa Erasmus son miles. Por ejemplo, educación superior, 58.012 movilidades solo en educación superior en esta convocatoria del año 2019 en España. En cambio, en el 107 pues son unos 3.000 personas, movilidades. Como tengo poco tiempo,
creo, como buena economista, que a veces los números resumen mejor que 1000 palabras la actividad del SEPIE, la actividad del programa Erasmus en España. Esto solo es en España y solo para la convocatoria del año 2019. Son cifras que pueden cambiar todavía. Pueden cambiar por diferentes reglas que nos permite la cierta flexibilidad del programa Erasmus. Pero para que os hagáis una idea, el programa Erasmus gestiona solo en la convocatoria del año 2019 unos 220 millones de euros, a lo que hay que añadir un presupuesto que oscila, que puede cambiar debido a la complejidad de financiación del Erasmus Internacional, del 107, o sea que eso puede cambiar, unos 23 millones de euros para la movilidad de educación superior. Y además, tengo que recalcar que este Ministerio, el de Ciencia, Innovación y Universidades y el anterior Ministerio de Educación, colaboran y prueba de ello es que consideran que el programa Erasmus es un programa fundamental porque financian con hasta 30 millones de euros las movilidades de educación superior. En los presupuestos del 2019, que no salieron adelante, además había una financiación adicional a esos 30 millones de otros 3 millones más. Como os imaginaréis, rascar dinero por muy pequeño, por muy poco que sea, y no digo que 3 millones sean poco ni muchísimo menos, pero nos costó mucho esfuerzo. Una pena que no saliera adelante, pero ya bueno, seguramente en los siguientes presupuestos podremos seguir aumentando el presupuesto del Ministerio asignado al programa Erasmus. Pero como podéis ver, el programa Erasmus en sí, es decir, el europeo, la financiación europea, crece sin límite. Ha crecido de manera exponencial en todo este marco financiero plurianual, el actualmente vigente, que va del 2014 al 2020. Y como hemos ido anticipando con los discursos en el Parlamento Europeo, está previsto que como mínimo se duplique en el siguiente marco financiero plurianual. Bueno, los datos más relevantes en lo que a financiación se refiere, y ya para no aburrir con demasiadas cifras, solo resumo que en educación escolar hemos asignado 9 millones de euros para las movilidades. En formación profesional, 33 millones de euros en esta convocatoria del SEPIE. Como os imaginaréis, educación superior es la movilidad estrella, 102 millones de euros de la convocatoria de este año 2019 del SEPIE. Y en la educación de personas adultas, 1,7 millones de euros. Y como anticipaba anteriormente, educación superior internacional, o sea, las movilidades internacionales fuera del ámbito de la Unión Europea, hemos asignado 19 millones de euros y se divide por diferentes regiones geográficas. Como os imaginaréis, África y América Latina y también Estados Unidos son uno de los socios. Principales novedades, y esto es importante, ¿por qué? Porque siempre estamos creciendo y evolucionando y aprendiendo, y así tiene que ser, no nos podemos quedar en la complacencia. Uno de los elementos novedosos de este programa ahora como proyecto piloto en el 2019 y en el 2020 como proyecto piloto para instaurarse ya definitivamente el siguiente marco financiero plurianual es esto, un proyecto de universidades europeas que literalmente tiene como objetivo poder competir a nivel mundial con universidades de todas las regiones. ¿Cuál es la idea? Que varias universidades formen unos consorcios que aspiren a la excelencia, con ideas innovadoras y estratégicas. De ahí también necesitamos un importante apoyo de las administraciones públicas, porque incluso algunas requieren de modificaciones legales. Y luego, además, también se requiere de un importante apoyo presupuestario y estamos luchando por conseguirlo. El SEPIE tiene ahora una convocatoria para ayudar a las universidades. Pero la idea es conseguir para el 2024 20 consorcios estrella que puedan competir a nivel mundial. ¿A qué se refiere esto? Pues la idea es que los consorcios formados de entre 3 y 6 socios puedan libremente, o suponga la posibilidad de moverse libremente tanto profesores como estudiantes, sin ningún tipo de traba burocrática, sin ningún tipo de excepcionalidad, que esté todo completamente rodado en el sentido de que esa movilidad sea prácticamente automática y que luego además expida un título con toda esa trayectoria, ¿no? O sea, una persona empiece sus estudios en Granada, siga el siguiente año en París, termine en Roma, realice unas prácticas en Alemania, todo dentro del ámbito del consorcio y que eso sea prácticamente automático. Y que además ese consorcio tiene un proyecto que se ha tenido que presentar a la convocatoria de la Unión Europea, sea finalmente adjudicataria y ese proyecto tenga que demostrar que es estratégico para el futuro. Por ejemplo, una de las que ha salido publicada con esa ayuda de la convocatoria de la Unión Europea, que asignaba hasta 60 millones de euros. Por ejemplo, uno de los consorcios, las Universidades del Mar, en la que estaba liderada por la Universidad de Cádiz.
¿Para qué? Pues literalmente para realizar estudios estratégicos, innovadores, pioneros en todo lo que es la sostenibilidad de nuestros mares, ¿no? Por poner un ejemplo, y salió además en la noticia. Pues de las 17 alianzas europeas finalmente adjudicadas, y esto se ha publicado hace muy poquito, 11 universidades españolas participantes. Esto es un orgullo, la verdad, formar parte de esto. Y aquí están las universidades. Y seguiremos trabajando en ello. Un elemento crucial también, que creo que es fundamental, tal vez no tenga tantos números ni tanta financiación, pero también creo que es un elemento fundamental, es las figuras inspiradoras, un proyecto de role models que llamamos en Europa. ¿Cuál es el objetivo? Pues como os imagináis, después de las declaraciones de París, ¿no?, de estos problemas que hemos tenido, pues el tema del terrorismo, el tema de en España tenemos los MENAs, los menores no acompañados, en París tienen los ataques terroristas en París, en Bruselas, el autobús que pusieron una bomba en Londres, los chalecos amarillos en París. Necesitamos que la juventud se sienta parte de Europa, ¿no? Necesitamos inspirar a aquellos que no están inspirados. Necesitamos un poco abrirles los ojos a aquellos que no encuentran su camino. ¿Cómo se decide hacer eso o cómo se cree que se puede hacer eso? Entre otras cosas, evidentemente, fomentando estos grandes principios, ¿no?, de la Unión Europea, como la ciudadanía, la libertad, la tolerancia y la no discriminación. Pues con estas figuras inspiradoras, el típico ejemplo español que han puesto 20 veces, y hay mucho más que eso, pero no me resisto a pensar que es lo único que hay, pues la típica figura del futbolista que va a una escuela donde hay un importante porcentaje de abandono escolar temprano, que es uno de los elementos contra los que tenemos que luchar en España, y les intenta abrir los ojos a los chicos para que vayan por el buen camino, ¿no? El camino que ellos consideran mejor, estudios, prácticas, pero por el buen camino al fin y al cabo. Hicimos un proyecto piloto en Ceuta y Melilla, que hay un índice de menores no acompañados altísimo, y fue muy, muy, muy positivo. Tenemos una serie de vídeos muy cortos, por ejemplo, varios vídeos de estrellas olímpicas de las Paralimpiadas, pero tenemos infinidad de ejemplos y tenemos vídeos muy cortos publicados en Sepio y os invito a que lo miréis. Y que duda cabe, y esto ya se ha mencionado con creces en la ponencia anterior, el objetivo de hacer que la movilidad sea una realidad para todos, ¿no? Aspirar a un espacio europeo de educación para el 2025. Y, como he anticipado anteriormente, también que las empresas se sumen a este programa Erasmus, que son fundamentales. No quiero... es que ya son las 11. No quiero enrollarme con esta parte del impacto de los estudios de impacto del programa Erasmus, pero, como digo, se han publicado 2 estudios de impacto, tanto de asociaciones estratégicas como de educación superior, en mayo, por la Comisión Europea, y los resultados son, la verdad, que alentadores. Te animan a seguir trabajando. Hay unas cifras que invitan a pensar que el programa Erasmus verdaderamente es un programa de éxito, que hay que seguir trabajando, hay que seguir avanzando, pero es sin duda un programa de éxito porque los reports, los estudios de impacto posteriori siempre son, a grosso modo, positivos. Tenemos que mejorar, que duda cabe, en burocracia, en impacto, en sinergias, pero son sin duda positivos. Y la última diapositiva que me gustaría poner, sin llegar a... Espera, es esta de aquí. Todo esto lo puedo dejar la presentación sin problema. Estos son grandes cifras de los estudios de impacto. Esto es importante. ¿Por qué? Porque España... Vaya. España es... Yo soy poco habida... A ver... Ya, no lo toco más, a ver si así. Puedo decir con mucho orgullo, si bien es cierto que tenemos que seguir trabajando, que desde el 2001 España es el principal destino de estudiantes Erasmus desde el 2001 de manera ininterrumpida, y el tercero en emisor. Qué duda cabe que hay que seguir trabajando porque tenemos socios que son muy activos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido también, veremos cómo queda eso, pero somos el primer socio en flujos de entrantes. 58.012, según los proyectos aprobados en esta convocatoria del año 2019, y somos el tercero, como digo, emisor. Y ya para terminar, me gustaría recalcar que, pues eso, que las cifras a veces hablan
o describen una situación mejor que 1000 palabras. Está previsto que en el siguiente marco financiero plurianual del programa Erasmus, que está estipulado, el actual está estipulado que tiene un presupuesto de 14,7 mil millones de euros, está previsto que para el siguiente marco financiero, es decir, el siguiente presupuesto europeo, que tiene una duración de 7 años, se vaya a duplicar, cuanto menos, por lo menos duplicar ese presupuesto, 30.000 millones de euros. Pues el Parlamento Europeo solicita que incluso se triplique, veremos cómo acaba eso, evidentemente eso es una lucha, ¿no? Porque si se aumenta este presupuesto significa que hay un detrimento en algún otro lado, pero que duda cabe que el mero hecho de que esté cuanto menos garantizado duplicar el presupuesto, creo que es prueba suficiente de que el programa Erasmus es un éxito, si bien tenemos que seguir trabajando para mejorar. Y eso es un poco lo que quería decir, así a grosso modo, sin incidir en. Pero muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, directora, por esta exposición cargada de datos, pero también de experiencias y también ayer hablábamos de la emoción, del entusiasmo. Es imprescindible que creemos en el proyecto en que estamos para poder extenderlo, divulgarlo, hacerles partícipes a los demás. Y no cabe duda que en tu exposición has demostrado que tienes convencimiento, que tienes credibilidad en el proyecto que estás haciendo. También en tu título, el éxito, yo creo que es muy importante. Entre los que estamos en la comunidad universitaria, pues sabemos que hay un éxito, pero no siempre lo reconocemos. Yo creo que es tremendamente útil el que se expliquen los datos, pero también las razones de por qué la movilidad es importante. Yo recuerdo, has dado últimas cifras de que España es los que más reciben y, sin embargo, es los que enviamos muchos menos. Pasa lo mismo en mi facultad, que debe ser una de las que más recibe estudiantes Erasmus, aquí hay algunos, en España. Yo recuerdo un debate que tuvimos pues, hace unos meses, en donde un conjunto de periodistas que estaban muy entusiasmados en ver los ratings que hay sobre las universidades españolas, y donde venían a decir que las universidades españolas estamos después del 200 y que estamos muy mal. Bueno, es otro debate. Decíamos que hay que ver dónde venimos, hay que ver. Yo me acuerdo que le saqué este dato, digo, bueno, no estaremos tan mal cuando vienen, cuando es el país receptor. Y entonces algún periodista listo de estos decía, no, pero es porque hay buen clima, porque hay buen tiempo, porque la gente vive bien. Bueno, por lo que sea. Pero es importantísimo el que se resalte esta cuestión. Que estamos diciendo que la Universidad Española está fuera del mapa y, sin embargo, es la que tiene la gente más interés en asistir. Y esto tiene, a mi juicio, y me ha alegrado que lo hayas dicho al final, pues lo estaba apuntando aquí para recordar. Digo, mira, lo ha puesto aquí bien el dato este, yo no sabía que eran tantos. 48.595 los que vienen, o los que han venido este año. No, ese es el dato cerrado, fíjate, del 17. Del 17, pues ahora serán muchos más. Sí, este año más. Ahora serán más. Bueno, tienen ustedes la palabra, que estoy seguro que están deseando hablar algunos. Y los rankings miden lo que miden, ¿no? Que los rankings miden lo que miden, lo que les interesa, quiero decir, que no siempre tienen... Habla un poquito más alto. Nada. No, que plenamente de acuerdo con lo que dices, faltaría más. La gente viene por muchas cosas. A ver, venga, sobre todo los jóvenes que habéis estado en los programas Erasmus. Hay 1000 experiencias. Venga, Jan, a ti antes te hemos cortado. Explícanos en qué programas has estado. Has estado en 4, en 5. Cuenta tu vida un poco para tener un ejemplo. Sí que queréis preguntar a lo mejor. Fuerte. Ahora que se van a hacer estos cambios, digamos, en Erasmus, se va a incrementar la financiación, que es uno. Yo he hecho, por ejemplo, 4 Erasmus, en 2 en instituto y 2 en la universidad. Fíjate, qué buen ejemplo. Pero cuéntanos en alto para que la gente conozca. Qué buen ejemplo. Pues eso que he estado 4 veces de Erasmus, 2 en instituto y 2 en la universidad. Pero cuenta dónde incluso. En el instituto he estado en Holanda y en Bulgaria. Y en la universidad he estado en Lisboa y en Islandia. Y pues claro, el tema de la financiación veo que ahora se va a solucionar, porque también es un tema que, Sí. además, no sé si habíamos tenido la oportunidad de hablar una vez, digamos, contigo. Y es verdad de que la burocracia encaja, digamos, clasifica a los países por niveles de
cambios que hay en el país durante los próximos años. Como a mí me pasó en Islandia, que por el problema de la crisis que me cogió en el medio y el cambio de moneda, el alquiler me cambiaba de 100 euros mensuales, una barbaridad, y claro, la beca no daba para nada. eso, sí. Además está clasificado como el mismo nivel de vida que España, Nada, no donde tiene decía que Islandia era un país más caro que yo he visitado de Europa. Y también el tema burocrático también tiene muchos problemas a veces, pues como en el SWAP, el último que hice, del tema administrativo, que cuando llegas allí a veces te hacen pagar tasas administrativas de tasas cosas No que deberían. en principio no tendrían que hacerte pagar, pero luego se lo hacen pedir bien, te dicen que son exámenes, que son las hojas de examen, que no sé cuándo, y te tienes que pagar sí o sí. Y no te dicen o pagas o te tienes que ir. Son cosas así que a veces no sé cómo tampoco se puede solucionar la parte de la monetaria, ya veo que sí que se está ahí en compromiso, por la parte también administrativa, como... Son dos cosas. Las dos cosas son fundamentales. Por eso digo que tenemos que seguir trabajando y aprendiendo, porque hay 1000 casos de, pues eso, pequeñas cosas que hay que ir mejorando para que la vida del estudiante Erasmus sea cada vez más sencilla. En primer lugar, en lo que a la financiación se refiere, el kit de la cuestión. ¿Por qué? Porque evidentemente si no hay dinero no hay movilidad. Lo he dicho antes, yo creo que en el pasillo, como agencia nacional que recibe tanta financiación pública, me están controlando todo el rato. Yo tengo un despacho que llamo el despacho caliente porque son auditores que van y vienen constantemente. Cada vez que yo tengo una comisión de control, que tengo que estar con los auditores, todos me vienen y todos tienen un hijo, un primo, un tío que está de Erasmus. Y siempre me dicen, oye, ya podíais pagar más. Efectivamente. En cualquier caso, ya digo que el origen del programa Erasmus, en la génesis del programa es asistir, ayudar, no financiarlo completamente. Qué duda cabe que tiene que haber una serie de ayudas adicionales. Y en eso se ha mejorado mucho y no digo que se haya terminado el proceso pero se ha mejorado mucho. Pero, aún así, en situaciones no excepcionales también se tiene que mejorar. ¿Por qué? Pues porque hay una ayuda de 200 o 300 euros. Hay un baremo estipulado por la comisión del que no podemos pasar, ni por arriba ni por abajo. Hay un baremo mínimo de 200, un máximo de 500. Si yo, como Agencia Nacional del SEPI, agencia pionera de las más potentes de Europa, subo al baremo máximo de 500, mi número de movilidades baja tanto que, vamos, quiero decir, estamos con un frágil equilibrio entre intentar dar lo máximo posible a cada persona y reforzar este tema de la inclusión, que la inclusión no es solo el que no pueda que acceda, sino acceder a más gente, cuanta más mejor, que todo el mundo pueda. Entonces, tengo ahí ese frágil equilibrio. Hemos subido un pelín el baremo este año, pero tengo ese frágil equilibrio de ayudar a todos y ayudar con suficiente. Hay agencias que dan el baremo máximo y aún así no gastan todo su dinero. Fíjate. Nosotros no damos el máximo y el número de movilidades es el máximo. Lo gestionamos todo. Para mí no hay mayor delito que tener financiación pública y no gastarla. Lo gastamos todo, pero es verdad que tenemos que mejorar en las asignaciones puntuales, o sea, asignaciones individuales. Esa es una petición que también hemos activado a Bruselas, pero repito que el objetivo es la asistencia, no financiarlo todo. De ahí que está, y todo eso es público, está en la página web de la Comisión Europea y en la nuestra, en SEPIE, el objetivo es el baremo, un mínimo y un máximo, ¿no? O sea, y ese máximo nunca va a ser la financiación completa. Pero luego, además, hay una serie de ayudas adicionales para personas que vienen de entornos desfavorecidos, en una situación determinada con necesidades especiales. Hay una noticia en el periódico que salió hace muy poquito de una estudiante de FP que se fue 3 semanas a Portugal. Es una estudiante estrella con síndrome de Down. Es un artista porque es la alegría de la huerta y la verdad que con su alegría contagia a todos y es maravilloso. O sea, hay casos y esas personas, por ejemplo, van con acompañante y se le paga al acompañante. Y luego la asistencia. Intentamos adaptarnos a todas las necesidades, pero es verdad que no llegamos a todo. Y luego, un elemento de problema burocrático, y es que, claro, esta complejidad de miles y miles de movilidades hay que regularla de alguna manera. ¿Y cómo está regulado? Y así está estipulado y es público en la guía de agencias del programa Erasmus. Hay baremos y efectivamente España está ahí en medio. Y solo hay 3 módulos. O sea, me meten todos los países que participan en el ámbito del programa Erasmus, que son 33, me lo meten en 3 grupos. Eso, por definición, no va a ser realista o completo. ¿Por qué? Porque puede oscilar mucho la situación del país de un año para otro, cuando hay una determinada crisis, y por el mero hecho de que solo existan 3 grupos,
es evidente que no refleja la realidad de la situación y tú lo viviste. España está por ahí en medio y es el centro y se considera que nuestra renta per cápita, medida por una serie de indicadores que no son perfectos, o sea que son dos cosas, que no hay suficiente dinero y luego es verdad que la burocracia pues tienes que medirlo de alguna manera, pero la medición no es perfecta y tú has vivido, me temo, el ejemplo de que no es perfecto porque te supuso un esfuerzo. Y luego también he recibido quejas en lo que a la asignación, al momento de la recepción de asignación. Claro, nosotros como agencia recibimos todo el feedback, lo analizamos y lo reportamos. Y la queja es, oye, mi universidad me da el dinero muy tarde. O, mira, en una comisión de control que tuve en el Ministerio, que me controla mi actividad y tal, uno de los vocales del gabinete del ministro me dijo, tengo un hijo de Erasmus, lleva 3 meses ahí y todavía no he recibido dinero. Y claro, cuando yo firmo un convenio cuando se adjudican los fondos, yo tengo que firmar un convenio de asignación de fondos con la universidad, en este caso, o el centro educativo de formación pertinente. Ahí se estipulan una serie de plazos, límites, financiación, ellos se quedan un coste de gestión porque es mucho esfuerzo por parte de las universidades, muchísimo, que se han internacionalizado a la enésima potencia en muy poco tiempo. Pero luego, claro, ¿cuándo pueden liberar los fondos? Pues dependerá pues, que eso ya no depende de nosotros, pero estamos todos trabajando para que sea lo menos costoso para la movilidad final, que sois vosotros, ¿no? Y ya te digo que en general las universidades han pegado un empujón. Es un gusto trabajar con ellas porque son profesionales en la internacionalización. Pero bueno, si lo has hecho 4 veces, por algo será, ¿no? Y además también en el proyecto Seneca, que con ese motivo sí, claro. ha estado en la Complutense, aunque él ha estudiado en Barcelona. Sí, Iñaki. Se reservan esa competencia y eso tiene una implicación. La implicación es el desarrollo de una identidad europea en los jóvenes, porque lo que se desarrolla son identidades nacionales a través de la educación privada, fundamentalmente. La educación sobre la historia de cada país, etcétera, etcétera, que sigue siendo muy nacional. Y aquí lo que encuentro es que el éxito de este programa está en contraposición con la falta de educación a Europa en la educación reglada de base, que es totalmente insuficiente. Y bueno, finalmente yo, aquí por ejemplo, lo que se ve hace poco es que la Comunidad de Madrid parece ser que va a lanzar una asignatura voluntaria de tercero y cuarto de eso a partir del próximo curso. No me parece extraordinario. Si las demás comunidades pudieran tomar ese ritmo, pues yo creo que sería un paso bastante positivo hacia adelante. Encuentro que el tema de la identidad europea es básico a efectos de desarrollo de los valores, etcétera, que venimos discutiendo desde que ha habido los anti-europeos o desiliberales que se llaman. Es un problema básico para que la Unión Europea continúe adelante. Y quería, si me permite, un pequeño complemento sobre la educación de adultos, porque me interesa más que la de jóvenes, ¿no? No sé, algún detallito sobre cómo funciona, qué posibilidades hay. Pues... Si me permites antes, Iñaki, pues, para empezar, que sepas que es un antiguo funcionario de la Comisión Europea. Quería hacer brevísimamente 2 reflexiones. Primera, en cuanto que no tiene competencia, no tiene la menor duda. En el proyecto que nosotros estamos manteniendo, 10 movimientos europeos de distintos Estados miembros, defendemos la reforma de los tratados también en el ámbito de la educación. La segunda, en la Comunidad de Madrid, nuestro vicepresidente Eugenio Nassarre participa activamente en el diseño de ese programa. Estuve con él en el Congreso hace 2 semanas. Sí. Bueno, yo estuve allí también al principio, no sé si, bueno, igual no tuvimos oportunidad de vernos, pero claro, fue una iniciativa nuestra el hacer esa reunión. Sí, fue estupendo. Si quieres contestarle. Sí, bueno, sí. Sí. O no hace falta. No, claro que es sí. una aportación importante la que has hecho.
En lo que a personas adultas se refiere, la educación de personas adultas, el SEPIE ha destinado 1,7 millones de euros en una adjudicación de este año. En la adjudicación del programa Erasmus, solo en la convocatoria del 2019, y literalmente conlleva no solo la movilidad de estudiantes, sino también la movilidad de profesorados. O sea, es lo mismo, digamos, el mismo esquema que la educación superior. ¿Y cómo se realiza esa movilidad? Pues es el centro el que tiene que solicitar. Mis beneficiarios directos son los centros educativos y de formación. Mi beneficiario, el mío directo como agencia nacional. Si bien es cierto que luego la movilidad son, pues eso, los estudiantes o el profesorado. Pero yo, gracias a Dios, gestiono directamente con los centros. Lo digo solo porque se trata de miles y miles de personas y sería imposible entonces la gestión. Entonces, es el centro de educación de personas adultas el que solicita el proyecto al SEPIE dentro de los plazos establecidos, ya sea un proyecto de movilidad de profesorado, K1 o asociaciones estratégicas, dentro del plazo establecido, que es en febrero de cada año, la primera semana de febrero para las acciones de movilidad y la última de febrero, más o menos, cada año puede cambiar unos días antes, unos días más tarde, para las movilidades del K2. Presenta un proyecto, el proyecto literalmente es de movilidades. Oye, yo, centro de formación profesional, centro de educación de personas adultas, voy a solicitar la movilidad de 2 profesores de mi centro o de 3 estudiantes de mi centro o de 100 o de 10 a determinados sitios. Eso luego además puede modificarse. Ese es un poco el éxito también, y de ahí se trata, porque al principio no era así, flexibilidad. Yo te digo a ti, yo, Centro de Educación de Personas Adultas, te digo que voy a hacer 10 movilidades a 5 a Alemania y 5 a Reino Unido, y luego las modifico a lo largo del año porque el alumno decide modificar su destino. Ese proyecto se envía al SEPIE dentro del plazo establecido, se evalúa por evaluadores externos, que tenemos un pool de 1.800 evaluadores, se recibe una valoración, y la valoración se junta con todas las evaluaciones del sector y se publica una resolución de adjudicación. Y cuando te adjudican, pues es para una duración de un proyecto de 12, 24 o 36 meses para llevar a cabo esas movilidades. Las movilidades pueden ser de entre semanas y meses, de 2 semanas a 3, 4 meses, para impartir clase o para recibir o para cursar estudios en otro centro equivalente que participe en el programa Erasmus, y recibes esa financiación mensual por tu proyecto. Y el alumno o el profesor debería recibir la parte correspondiente durante la duración del proyecto. De la movilidad, vuelves, se tiene que hacer un informe de pues eso, cómo ha ido las movilidades, y se hace una liquidación final y el SEPIE envía una carta de liquidación, pagamos la última parte que quede, una vez que hemos verificado que las movilidades se han realizado, y ya está. ¿Cuál es el problema? Que a veces los centros pequeños les cuesta llegar a la burocracia de presentar proyectos y tal, pero está permitido, y eso está muy extendido en la unidad en el sector de formación profesional, consultoras realicen ese proyecto. Eso sí que se permite, lo que pasa es que hasta ciertos límites. Entonces, si perteneces a un centro de educación de personas adultas pequeño que nunca ha gestionado esto con anterioridad, se puede aprender de otros o se puede acudir a una consultoría para que realice el proyecto. El proyecto intentamos que sea lo más sencillo posible de tramitar, pero siempre tiene que ser, eso sí, dentro de los plazos establecidos, que para la convocatoria siguiente, la 2020, será también pues, en febrero del 2020. Solo hay que estar atento a la página web del SEPIE. ¿Al SEPIE? Eso es. Pues muchas gracias. ¿Algún comentario más? Sobre todo los que no han hablado. Pues vamos a ver, Eusebio. Bueno, vamos a ver, en torno a este último tema de la identidad y la educación. Es un tema ya viejo, no es de ahora mismo. Yo recuerdo ya con Edith Cresson como funcionaria de educación, ya se tomó. Yo recuerdo participar precisamente en un intento de currículum común en historia, cuando yo formaba parte de la Transference European Education. Y es imposible. Mi conclusión después de muchos años es que, dada la situación de interés que se está produciendo, eso es prácticamente imposible. Y añado, lo que no quiere decir que la Unión Europea no haya intentado, no haya producido algunos intentos de intervención en la organización de la educación en el sentido común, ¿no? Y ahí hay una producción o
un documento que yo creo que es el marco en el cual han ido mirándose prácticamente todos los países miembros que han introducido reformas educativas inclusivas. Me estoy refiriendo a el informe de SECO. El informe de SECO es el acrónimo de determinación y definición de competencias, que luego sirvió para lo que nos ha contado Leire en torno a las competencias en la educación, en el Estado Superior de Educación. Eso es una iniciativa de renovación. El informe de SECO es una iniciativa de Sí, está que además, yo creo que todos los datos que me han dado, supongo que me han dado. No es del todo cierto que la Unión Europea no tenga implicaciones en la educación secundaria, por ejemplo. Pero si me permite contradecir a nuestro amigo, yo tengo en casa un libro de historia de Europa que se hizo en 1992. Iniciativa de Dickinson. Hecha por 12 profesores de historia, cada uno viniendo de los 12 países que eran miembros de la ONU. Luego eso es posible. Se hizo y se puede hacer. Otra cosa es que se apoye institucionalmente o no. Pero por poder se puede. Claro, una historia común europea desde la estructura curricular que se conforma a través del informe de SECO en este momento es prácticamente imposible. Pues habrá que hacer lo posible. A ver, directora, directora, ¿quieres decir algo sobre esto? Yo siempre creo que se puede, porque si no, vamos, la alternativa no es viable. Yo sí que creo que se puede. Con estos proyectos europeos se puede conseguir reforzar los valores que dieron pie a la creación de la Unión Europea, y qué duda cabe que eso implica luego implementarlo a nivel nacional y a nivel, pues bueno, cada una de las comunidades autónomas tiene un papel fundamental en el programa Erasmus porque nos ayudan muchísimo a la difusión y a la participación. Lo que pasa es que a nivel europeo, pasa lo mismo en Alemania con Ausländer, a nivel europeo se exige que haya una única agencia nacional para cada uno de los sectores. Y hay países que tienen varias agencias en función del diferente sector, pero no se permite, por ejemplo, que a nivel regional, que cada región tenga esa, pues en el caso de Alemania más, por ejemplo, sería una locura, pero que duda cabe que pues eso, pues, o reforzamos los valores desde la parte individual, en este caso cada una de las comunidades autónomas, ámbito estatal, para reforzar esos valores de la Unión Europea, o si no, no sé. Soy eternamente optimista, un poco demasiado, a lo mejor es un defecto que tengo, pero yo sí que creo que se puede. Desconozco el libro al que te refieres, la verdad, pero yo sí que creo que se puede. Hay iniciativas muy puntuales, y he mencionado una como la de las figuras inspiradoras, que sirven para eso, y yo creo que el programa Erasmus ha hecho una labor fundamental precisamente para reforzar esos valores en, pues eso, la tolerancia, la no discriminación, el refuerzo de, pues eso, la apertura de mente, es nuestro lema. Enriqueciendo vidas, abriendo mentes. Yo creo que sí que se puede. Pues muy bien, directora. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Paramos un cuarto de hora.